Listo, empezamos a grabar. Hoy es 30 de mayo del 2022 y vamos a continuar con nuestro aprendizaje de el libro En Auschwitz no había Prozac y nosotros lo tenemos como el regalo. 12 consejos de una sobreviviente para curar tus heridas y vivir en libertad, de Edith Eger, Editorial Planeta. Y vamos a empezar el capítulo 4. En un momento nos va a leer Pollo, me quito yo del anclaje y viene. Capítulo 4. Un trasero para 2 asientos. La cárcel de los secretos. En húngaro tenemos un dicho que se puede traducir por quien entre 2 sillas se sienta, da con el trasero en tierra. Si vives una doble vida, te acabará pasando factura. Cuando eres libre, puedes vivir una vida auténtica. Dejas de estar sentado horcajadas entre 2 sillas, entre tu yo ideal y tu yo real, y empiezas a ser congruente. Aprendes a sentarte en la silla de tu propia satisfacción. Cuando Robin vino a verme, le estaba costando seguir sentada entre las 2 sillas y su matrimonio estaba a punto de irse a pique. Se había cansado de satisfacer las estrictas exigencias de su marido y el matrimonio había perdido toda su pasión y su sentido. Tenía la sensación de necesitar una mascarilla de oxígeno solo para pasar el día. En busca de cierta liberación y alegría, tuvo una aventura. Poner los cuernos es arriesgado. No hay nada más excitante que un nuevo amante. En una cama nueva no se habla sobre quién tiene que sacar la basura, ni a quién le toca llevar a los niños del barrio al fútbol. Es todo placer sin responsabilidades. Y es temporal. Cuando empezó la aventura, Robin se sintió viva y alegre durante un tiempo, más optimista, más satisfecha, capaz de tolerar el statu quo en casa porque ya estaba saciando su sed de afecto e intimidad en otra parte. Pero entonces su amante le dio un ultimátum. ¿O él? Reservó la primera sesión conmigo porque estaba bloqueada y era incapaz de decidirse. En su primera cita fue dando vueltas y detallando los pros y contras de 2 opciones aparentemente imposibles. Con el divorcio, su amante no la dejaría, pero sería desolador para sus 2 hijos. Aunque si seguía casada, tendría que renunciar a la única persona que la hacía sentirse observada y querida. Era la felicidad de sus hijos o su propia satisfacción. Pero la decisión fundamental que debía tomar no concernía al hombre con quien quería estar. Lo que estaba haciendo con su marido, ocultarle información, esconderse, mantener secretos, lo seguiría haciendo con su amante o en cualquier relación romántica hasta que decidiera cambiar. Su libertad no consistía en elegir al hombre idóneo, sino encontrar el modo de expresar sus deseos, esperanzas y miedos en cualquier relación. Por desgracia, este problema es habitual. Incluso un matrimonio nacido de la pasión y la conexión se puede convertir en una especie de celda. El cambio es gradual y muchas veces es difícil ver cuándo o cómo se erigen los barrotes. Hay algunas intromisiones comunes: la ansiedad por temas de dinero, el trabajo, los hijos y la familia extensa o la enfermedad. Y como la gente no tiene el tiempo ni los recursos para resolver estas fuentes de irritación, van aumentando la inquietud, el dolor y la ira. Al cabo de un tiempo se hace aún más complicado expresar estos sentimientos porque generan tensión o discusiones. Así que es preferible evitar de plano estos temas. Y antes de que se den cuenta, 2 personas están viviendo vidas separadas. Se ha abierto la puerta a que venga alguien de fuera e intente llenar lo que se ha perdido. Cuando una relación se tuerce, no es culpa de una sola persona. Ambas partes están haciendo cosas para mantener la distancia y echar leña al fuego. El marido de Robin era perfeccionista. La criticaba, la juzgaba y era difícil de complacer.
Al principio, a ella le costó reconocer que también estaba haciendo cosas para empeorar la relación, alejarse, irse a otra habitación, aislarse y desaparecer. Y sobre todo, estaba manteniendo en secreto su infelicidad. La aventura era un secreto menor. El principal secreto era todo lo que había empezado a ocultar por costumbre a su marido, sus altibajos diarios, sus penas y placeres, su nostalgia y su dolor. La honestidad empieza por aprender a contarnos la verdad. Le dije a Robin que la seguiría tratando si quería, pero solo si suspendía temporalmente la aventura e intentaba tener una relación más honesta consigo misma. La honestidad empieza por aprender a contarnos la verdad. Le pedí que hiciera 2 ejercicios. El primero lo llamo constantes vitales. Es una forma rápida de tomarte la temperatura, de hacerte una idea de cómo estás por dentro y de las vibraciones que estás volcando sobre el mundo. Nuestra comunicación es constante, incluso cuando no decimos nada. El único estado en el que no nos comunicamos es el coma. Varias veces al día intenta hacer un esfuerzo consciente por analizar el estado de tu cuerpo, por preguntarte, ¿siento suavidad y calidez o siento frío y agarrotamiento? A Robin no le gustó ver que a menudo estaba agarrotada, rígida y cerrada. Con el tiempo, el acto de tomarse la temperatura emocional la ayudó a ablandarse. En ese momento añadí el segundo ejercicio, la interrupción del patrón. Un método para reemplazar a conciencia una respuesta habitual por otra. Cuando Robin sentía el deseo de alejarse de su marido o de ocultarle algo, hacía el esfuerzo deliberado por no desaparecer. Enternecía los ojos y miraba a su marido con cariño, algo que llevaba mucho tiempo sin hacer. Una noche, cenando, le tomó dulcemente la mano. Fue un pasito hacia la intimidad. Aún tenían que arreglar un montón de cosas para reconstruir su relación, pero habían empezado. Mientras ocultemos partes de nosotros mismos y reneguemos de ellas, no podremos curarnos. Las cosas que silenciamos o encubrimos se convierten en rehenes en el sótano e intentan llamar nuestra atención con una desesperación creciente. Lo sé porque intenté ocultar mi pasado durante años, escondiendo lo que me había sucedido, el dolor y la rabia. Cuando Bella y yo huimos de la Europa comunista después de la guerra y llegamos a los Estados Unidos con nuestra primera hija, queríamos ser normales. No quería ser la náufraga que era, una madre que había sobrevivido al Holocausto. Trabajé en una fábrica textil cortando los hilos sueltos de las costuras de ropa interior para niños. Me pagaban 7 céntimos la docena y me aterrorizaba decir algo en inglés, por miedo a que el resto detectara mi acento. Solo quería encajar, ser aceptada. No quería que la gente se compadeciera de mí. No quería que se me vieran las cicatrices. No fue hasta el cabo de unas décadas, cuando estaba acabando mi formación como psicóloga clínica, cuando me di cuenta del precio de mi doble vida. Estaba intentando curar a otros sin curarme a mí misma. Era una impostora. Después, ¿Solo yo dejé de oír apoyo? No, yo también no lo escucho. escucho. Oh, Se pasmó. Pasa su déjame, internet. sí, déjame marcarle. Ok. Voy a ponerle pausa a la grabación. Va, seguimos. No fue hasta el cabo de unas décadas, cuando estaba acabando mi formación como psicóloga clínica, cuando me di cuenta del precio de mi doble vida. Estaba intentando curar a otros sin curarme a mí misma. Era una impostora. De puertas afuera era una médica. De puertas adentro, una aterrorizada chica de 16 años que estaba temblando, oculta tras un manto de negación, exceso de éxito y perfeccionismo. Hasta que fui capaz de afrontar la verdad. Fue esclava de mi secreto y él lo fue de mí.
Por ese secreto, también tenía presos a mis hijos en aspectos que aún no he comprendido del todo. Los recuerdos de la infancia que han compartido conmigo, Marianne, Audrey y John, el miedo y la tensión subyacentes que notaban, sin saber a qué se debía, se parece a las cartas que he recibido de gente de todo el mundo cuyos padres sobrevivieron al Holocausto. Ruth, hija de 2 sobrevivientes del Holocausto, me contó cuánto le había afectado el silencio de sus padres mientras estaba creciendo. Por un lado, había tenido una infancia magnífica. Su padre y su madre se mostraban felices y aliviados de haber emigrado a Australia. Estaban contentos de haber podido ofrecer a sus hijos una buena educación, de haberlos enviado a clases de ballet, de haberlos criado en un entorno pacífico, de celebrar sus éxitos y amistades. Tuvimos suerte, solían decir, gracias a Dios. No había un sustrato traumático evidente, pero había una desconexión entre la experiencia interna y la externa de Ruth. El optimismo constante de su padre con el presente y su silencio perpetuo respecto al pasado le generaron ansiedad. Había un halo que, que permeaba cualquier experiencia, por más placentera o mundana que fuera. Heredando el trauma y el miedo tácitos de sus padres, ella también acabó creyendo que había algo fuera de lugar, que iba a pasar algo terrible. Se convirtió en una psiquiatra de éxito y fue madre, pero a pesar de todos sus triunfos, seguía teniendo una sensación de terror permanente. Y se pregunta, ¿por qué se sentía así? Ni siquiera su formación profesional en psiquiatría le aportó la clave para entenderlo. Cuando el hijo pequeño de Ruth cumplió 19 años, le pidió que los llevara a él y a su hermano a Hungría. Quería averiguar más cosas sobre sus abuelos, que ya habían muerto. Viendo el auge de la extrema derecha por todo el planeta y entendiendo que los que no conocen la historia están condenados a repetirla, se sentía especialmente obligado a saber más cosas sobre su pasado. Pero Ruth se negó completamente. Ya había estado en Hungría de joven, durante el apogeo del comunismo, y no había sido una experiencia agradable. No tenía ninguna ganas de volver. Entonces, una amiga le recomendó un libro, La bailarina de Auschwitz. Leyéndolo, encontró el coraje y la necesidad imperiosa de afrontar el pasado de sus padres, así que aceptó hacer el viaje. Resultó que redescubrir el pasado de sus padres con sus hijos fue una experiencia muy transformadora y saludable. Visitaron una sinagoga en cuyo interior había una exposición sobre el gueto de Budapest. Por primera vez vio imágenes que ilustraban detalladamente lo que había vivido su madre. Asimilar la verdad fue doloroso y difícil, pero también le ayudó y la afianzó. Vio desde un nuevo ángulo a sus padres y estableció un nuevo vínculo con ellos. Entendió por qué había sido tan reticentes de hablar del pasado y se dio cuenta de que estaban tratando de protegerla a ella y a sí mismos. Pero ocultar la verdad o quitarle importancia no protege a nuestros seres queridos. Va de nuevo. Ocultar la verdad o quitarle importancia no protege a nuestros seres queridos. Protegerlos significa esforzarse por curar el pasado para que no les transfieramos el trauma sin querer. Protegerlo significa esforzarse por curar el pasado para no heredarles el trauma. Cuando Ruth plantó cara al legado de su familia, consiguió encajar las piezas del rompecabezas. Fue capaz de asimilar la raíz de su ansiedad y pudo empezar a perderla. Yo no comencé a curarme hasta que un compañero de la Universidad de Texas me dio un ejemplar, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, y encontré el valor de leerlo. Tenía un sinfín de excusas y de razones para resistirme. No necesito leer el relato de otra persona sobre lo que pasó en Auschwitz, me decía. Yo ya estuve.
¿Por qué volvería a sentir todo ese dolor? ¿Por qué abrir la puerta a las pesadillas? ¿Por qué volver al infierno? Pero cuando al fin empecé el libro, lo hice en medio de la noche, mientras la familia dormía y el silencio reinaba en la casa. Sucedió algo inesperado. Me sentí vista. Frank había estado en la misma situación que yo. Parecía que estuviera hablando a mí directamente. Nuestra experiencia no eran idénticas. Él fue encarcelado cuando tenía 30 y pico y ya era un psiquiatra de renombre. Yo era una gimnasta de 16 años y una estudiante de ballet, embelesada con su novio. Pero el modo en que escribía acerca de nuestro pasado en común me cambió la vida. Vi abrirse una nueva posibilidad ante mí, una, una vía para dejar de guardar secretos y esconderme, para dejar de luchar y huir del pasado. Sus palabras y luego su orientación me infundieron el valor y la inspiración para afrontar y expresar la verdad, para contar mi secreto y reclamar mi verdadero yo. Es imposible ajustar cuentas y liberarnos cuando guardamos secretos, cuando nos regimos por un código de negación, ilusión y minimización. A veces, la obligación de guardar un secreto es tácita o inconsciente. A veces, otras personas nos compran el silencio con amenazas o a la fuerza. De cualquier modo, los secretos son perjudiciales porque crean y sustentan un clima de vergüenza. Y la vergüenza es la base de cualquier adicción. La vergüenza es la base de cualquier adicción. La libertad viene de afrontar y decir la verdad. Y como como exploraremos en el próximo capítulo, en 15 días, esto solo es posible cuando creamos un clima de amor y aceptación en nuestro interior. Claves para liberarse de los secretos. Ahí va la primera. Quien entre dos sillas se sienta con el trasero, da con el trasero en tierra. Coloca dos sillas, una al lado de la otra, y empieza sentándote en una silla sin cruzar las piernas. Nota cómo se apoyan los dos pies sobre el suelo. Nota cómo se acomodan los huesos de la pelvis contra el asiento. Nota cómo la columna se estira y se separa la pelvis. Y cómo la cabeza sobresale del cuello. Relaja los hombros, alejándolos de lo más posible de las orejas. Respira hondo unas cuantas veces para relajarte, estirándote al inhalar, contrayéndote al exhalar. Ahora muévete y coloca una nalga en cada silla. ¿Qué sienten los pies? ¿Qué siente la pelvis, la columna, el cuello, la cabeza y los hombros? ¿Cómo nota tu cuerpo y tu respiración? ¿Cómo notas tu cuerpo y tu respiración cuando te sientas en dos sillas? Al final, vuelve a sentarte en una de las sillas. Coloca los pies y la pelvis en su sitio y estira la columna y el cuello. Has vuelto a casa. Fíjate en tu respiración mientras te ajustas y todo vuelve a su sitio. Clave 2. La honestidad empieza por aprender a contarnos la verdad. Prueba el ejercicio de constantes vitales que Robin utilizó para curar su matrimonio. Varias veces al día, haz un esfuerzo consciente por analizar el estado de tu cuerpo y tómate la temperatura emocional. Pregúntate, ¿siento suavidad y calidez o siento frío y agarrotamiento? Entonces, la tarea es la siguiente. Vamos a poner una alarma a las 8:10 de la mañana, a las 11, a las 3:30 y a las 8:30 de la noche. Son 4 alarmas del día. A las 8:10, 11, 3:30 y a las 8 de la noche. Más o menos, ¿no? Por ahí. 4 alarmas. Cuando suene la alarma,
van a escanear su cuerpo y decir, a ver, ¿está suavecito y cálido o está engarrotado y frío? Si siento aquí tenso, si siento la panza, ¿qué siento? ¿Cómo estoy? Es como tomarnos la temperatura de las emociones. Esas 4 veces. Cuando sientas que está engarrotado, haz algo diferente. Esta muchacha que dice en el libro, lo que hacían era irse, se iba a su cuarto, se aislaba de los demás. Y lo diferente era quedarse, cambiar la mirada, poner una mirada más tierna y hablar de lo que le pasaba. Entonces, 4 alarmas, cuando siento frío y rigidez, hacer algo diferente. Ok. Y la otra es que nos vamos a estar preguntando durante 15 días, ¿esto tiene que ver con mi cicatriz del alma? Y si sí, tenemos que anotarlo para seguir platicándolo. Ok, por último dice, cuenta la verdad en entornos seguros. Esto es importantísimo. Los grupos de ayuda y los programas de los 12 pasos pueden ser un lugar ideal para compartir tu verdad y aprender de otros que están haciendo lo mismo. O sea, los grupos de AA, de Alcohólicos Anónimos o de Familias Anónimas, donde platican cómo se sienten y es confidencial, ¿no? Encuentra una reunión por tu zona o por internet y rodéate de gente que pueda entender y empatizar con tu experiencia. Ve al menos a 3 reuniones antes de decidir si te conviene o no. Por lo menos 3. ¿Va? Eh, bueno, ese es lo último del capítulo. Entonces, la tarea de 4 alarmas, cuando suenan, te tomas la temperatura emocional y ves si se debe a una cicatriz, a un evento que no hayas hablado, que esté atorado. Y bueno, si lo hay, me avisan y seguimos trabajándolo. Voy a dejar de grabar para compartir las que estamos aquí.